Hoy continuaremos viendo otros aspectos de la gracia de Dios. El ítem número 9 es la gracia para el pueblo de Israel. Pablo dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11, 5 al 6. Recordemos que Pablo venía argumentando acerca de la salvación exclusivamente por fe, por gracia de Dios y no por obra humana. Pero ahora quiere contestar la pregunta lógica. Si esto es así, ¿qué pasa con el pueblo de Israel, cuyo pensamiento y creencia está ligado a las obras para salvación? La mayoría de las iglesias se habían iniciado, como nos muestra el libro de los Hechos, que cuando Pablo llegaba a un pueblo o a una ciudad que nunca había sido visitada, que nunca había estado antes, que no había creyentes, entonces lo primero que hacía, como buen judío, es ir a una sinagoga a predicar a sus paisanos. Generalmente, al principio era escuchado, pero luego se levantaba la controversia. Se debía retirar y con él algunos paisanos que habían creído en la gracia en Jesucristo, a los cuales luego se agregaban simpatizantes gentiles y con ellos comenzaba la nueva congregación. Pero enseguida la mayoría era gentil y era la que llevaba adelante la obra, pero surge la pregunta y la respuesta de Pablo es que Dios no ha desechado a su pueblo, que llegará un día en que volverá a tratar con ellos en forma directa y el remanente será salvo. Hoy mismo hay congregaciones formadas por judíos solamente, judíos que han creído en el Mesías y se llaman judíos mesiánicos. Ahora, debemos advertir que algunos de ellos tienen usos y costumbres de reunión que no debemos aplicar en nuestras congregaciones gentiles. El judaísmo tenía un camino por el cual nadie podría ser salvo, pues nadie podía guardar las obras que la ley demandaba, y ambos pueblos o razas estaban perdidos. Estaban en un mismo pie de igualdad. Ese es el argumento de toda la carta a los romanos. Pero como hemos visto, la justificación es por la fe, Romanos 5:1. Por la gracia de Dios, somos declarados judíos y gentiles un nuevo cuerpo del cual el Antiguo Testamento no nos dice nada, pues como hemos visto, este ha sido uno de los misterios que quedaron ocultos en el Antiguo Testamento. Y ahora estamos en la época de la gracia de Dios. Pablo es terminante en este sentido, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Los que somos creyentes hace tiempo, podemos atestiguar que hemos visto funcionar, digamos, revolucionariamente esta dinamita de Dios en todas las clases sociales. Yo les he contado mi experiencia en los años que visité la cárcel local y cómo los directores me preguntaban cuál era el secreto de que estos presos, muchos de ellos muy problemáticos, de pronto comenzaban a venir a nuestras clases y cambiaban totalmente de conducta. O cómo la vida de otras personas muy cultas con títulos universitarios y siendo judíos como los esposos Karlenievich, cambiaron sus esperanzas y sus vidas al recibir al Mesías esperado por siglos de su propio pueblo.
Y en el medio de la escala social, niños, jóvenes, adultos, a los cuales se les predica la palabra de Dios, y la salvación por gracia, lo vemos como hemos visto, que funciona en el mundo entero. Actualmente en Angola, donde nuestra querida hermana Mariana Urbina está alcanzando a la niñez angolana, que está sujeta a la brujería natural, diabólica de estos pueblos, y que sus vidas son transformadas, lo mismo que los mayores, sus padres. Allí se está gestando una verdadera revolución espiritual, y solo Dios sabe de sus alcances. Oremos hoy por Mariana y todo el equipo, con los esposos Adriana y Juan Palacios como médicos de la clínica Jesús Salva, en Luena, Angola. Amén, hermanos. No nos dejemos de olvidar de predicar a Cristo y a este crucificado, porque es la única esperanza para el mundo. Será hasta mañana, si Dios quiere.